Simbología en lógica proposicional. Cuando hablamos de símbolos, de seguro que te viene a ver un simbolito, por ejemplo, la cruz. Esto puede representar a la Iglesia Católica. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de símbolos en lógica, queremos decir que hay que resumir las afirmaciones, las oraciones, en una sola letra. Por ejemplo, acá el perro ladra. Es una oración larga, larguísima, pero lo podemos simplificar en una P, o en una Q, o en una R, o en una S. Lógica simbólica. Vamos a hablar de símbolos. Las oraciones, las afirmaciones pueden ser representadas por símbolos. El perro ladra es una variable, una afirmación. Lo podemos simbolizar con la letra P o con la letra Q. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ejemplo, a ver. Marx es materialista. Lo podemos simbolizar con la letra P. Platón es idealista. Lo podemos simbolizar con la letra Q. Nietzsche es ateo. También podemos simbolizarle con la letra R. Sencillo. Simbología para conectivos lógicos. Esto es clave. La palabra I, que ven a la derecha, la palabra I, entre comillas, se puede simbolizar con esta B invertida. La palabra O se puede simbolizar con la B. La palabra sí, entonces, se puede simbolizar con una flechita. Y la palabra sí y solo sí se puede simbolizar con una flecha con dos puntas. Y la palabra no se puede simbolizar con una colita de chancho. Entonces, la palabra y, que significa conjunción porque une dos proposiciones o afirmaciones o dos variables, la palabra I se puede simbolizar con esa B invertida. Y la palabra O con la B chica. La palabra condicional con una flechita. Y la palabra bicondicional, sí y solo sí, con una flecha con dos puntas. Y la palabra no con una colita de chancho. Necesariamente tenemos que conocerlos de memoria, estos símbolos. A ver, ejemplo. David y Carlos son representantes del curso. La palabra David lo podemos simbolizar con P. Y la palabra I lo podemos simbolizar con una B invertida. Y Carlos son representantes del curso, lo podemos simbolizar con la letra Q. Esto se llama conjunción, porque une dos proposiciones, dos afirmaciones. Eso en caso de I, conjunción I. Ahora, disyunción, O. Disyunción significa O. David o Carlos. Hace rato era I, ahora es O Carlos. Son representantes del curso. David lo simbolizamos con P, O lo simbolizamos con una B. Carlos son representantes del curso, lo simbolizamos con Q. Y eso es una disyunción. Es lo más simple. De lo complejo a lo simple, eso es lógica simbólica. Una oración larga lo sintetizamos en algo pequeño. Lo reducimos. A ver, ejemplo. Ejemplo de disyunción, a ver. Las becas de investigación son para Francia o Alemania. Las becas de investigación para Francia simbolizamos con P. Y la palabra O simbolizamos con la letra B, B chica. Y Alemania lo simbolizamos con Q. P o Q. P o Q quiere decir las becas de investigación son para Francia o Alemania. Ok, vamos
con la condicional. Por ejemplo, si los pasajes se reservan con tiempo, entonces viajaremos en primera. Si los pasajes se reservan con tiempo, los simbolizamos P. Entonces, que está subrayado con rojito, se simboliza con la flechita que vemos de rojo ahí. Y la palabra Q es representación de viajaremos en primera. P, entonces Q. Si los pasajes se reservan con tiempo, entonces viajaremos en primera. Acá P es antes y Q es consecuente, después. Seguimos. Bicondicional. Va la flechita que tiene dos puntas. Por ejemplo, ingresa a la universidad si y solo si aprueba el examen. La palabra ingresa a la universidad se simboliza con P, si y solo si, con la flechita que tiene dos puntas, si aprueba el examen con la letra Q. P ingresa a la universidad, Q se aprueba el examen. Bicondicional, sí y solo sí. Es necesario conocer estos símbolos, queridos estudiantes. Si no conocemos estos símbolos, va a ser difícil. Vamos. Vamos por el último, la negación. A ver, la regla clave de negación. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si una proposición es falsa, su negación es verdadera. Ejemplo, aquí tenemos P. Sucre es capital de Bolivia. Es verdad. Queremos negar P, entonces sería Sucre no es capital de Bolivia. Entonces, no P sería, ¿no? Acá vemos en el cuadro, por ejemplo, P. Ahí abajito, en la columna P, existe verdad, falso. La negación de verdad sería falso. La negación de falso sería verdad. La negación de falso sería verdad. La negación de falso sería verdad. Y viceversa también, queridos estudiantes. Entonces, esto es clave para entrar al siguiente tema que corresponde. Debemos conocer estos símbolos. Debemos saberlos de memoria. Nada más por hoy. Hasta la próxima.